nombres en el fútbol que son sinónimo de goles, de títulos, de gloria. Pero luego hay otros, muy pocos, cuya historia va mucho más allá del deporte. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, Ladislao Kubala. Y es que su vida no es solo la de un futbolista fuera de serie, es una auténtica epopeya de supervivencia, de innovación, una historia que cambió para siempre a un club y a toda una ciudad. A ver, vamos a pararnos a pensar un segundo en lo que significa esto. Tener una estatua en el Camp Nou, un sitio por el que han pasado gigantes como Cruyff, Maradona, Ronaldinho, el mismísimo Messi, y de toda esa época dorada de los 50, solo él, solo Kubala, está ahí, inmortalizado en bronce. O sea, no es un honor cualquiera, ¿eh? Esto se reserva para los mitos, para los que fundaron algo. Ya nos da una pista, ¿verdad? No estamos hablando de un jugadorazo y punto. Estamos hablando de uno de los pilares sobre los que se levantó el Barça que conocemos. Y aquí está la gran pregunta a la que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que una persona que lo había perdido absolutamente todo, que venía huyendo de la tiranía, no solo encontrase un hogar, sino que se convirtiese en un auténtico rey? Su viaje es sin duda una de las historias más heroicas de todo el deporte. Esto no va solo de fútbol, ¿eh? Esto es la historia de la Europa del siglo XX contada a través de una pelota. Bueno, pues para poder entender al ídolo, primero tenemos que conocer al superviviente. Porque la historia de Kubala arranca en un continente que estaba hecho cenizas por la guerra, partido en dos por la ideología. Su leyenda no empezó a forjarse en estadios de lujo, no, sino en la oscuridad y el miedo de una Europa rota por el telón de acero. Este término, refugiado político, lo escuchamos mucho, pero es que hay que entender el peso que tiene. No es que uno decida irse de su país, es que se ve obligado a ello. Es una huida a la desesperada por salvar la vida y la libertad. Para Kubala, quedarse en la Hungría comunista de la posguerra simplemente no era una opción. Era someterse a un régimen que te ahogaba, que lo controlaba todo. Y su talento era demasiado grande para caber en una jaula. Y es que los detalles de esta huida son de película, de verdad. Esto no fue coger un tren y ya está, ¿qué va? Fue un acto de una valentía tremenda. Intentemos imaginar la escena. Estamos en enero del 49, un frío que pela en pleno invierno. Y ahí está Kubala, con otros, escondido en un camión, con matrícula soviética. La tapadera era perfecta, pero al mismo tiempo daba pánico pensarlo. Y encima, disfrazado de soldado ruso. O sea, llevaba puesto el uniforme de los mismos de los que estaba huyendo. Se estaba jugando el pellejo en cada control, un fallo, una palabra maldicha, y se acababa todo, directo a un gulag o peor. Pero claro, cruzar la frontera fue solo el principio. El primer paso de un camino larguísimo y muy duro. Una vez que llegó a Occidente, a Kubala no le esperaba ninguna alfombra roja. Lo que se encontró fue incertidumbre, papeleo, hostilidad. Era una apátrida, un hombre sin país. Y para el fútbol oficial, un proscrito. Esta cronología resume un año y medio que fue una auténtica locura. Fijaos en la secuencia. Escapó en enero del 49. Solo 4 meses después, el destino le hace un guiño macabro y se libra de la tragedia de Superga. Como no le dejaban jugar, ¿qué hace? Monta su propio equipo de exiliados para poder sobrevivir y seguir en forma. Y finalmente, un año más tarde, su camino se cruza con el del Barça. Cada uno de estos puntos es un capítulo de una novela de espías. ¿Es que el régimen del que había escapado no se iba a quedar de brazos cruzados? La respuesta de Hungría fue feroz, una campaña para destrozar su reputación. Lo acusaron de todo, de delincuente, de desertor, de estafador. Y lo que más le dolió, claro, consiguieron que la FIFA le sancionara 1 año sin poder jugar en ningún equipo profesional. Imagínense, él el exilio, sin un duro, sin papeles y ahora sin poder ejercer su profesión. Fue justo ahí, en un campo de refugiados en Cinecittà, en Roma, donde su capacidad de resistencia brilló más que nunca. Y entonces llega ese momento que parece sacado de un guión de Hollywood. El Grande Torino era el mejor equipo de Italia y probablemente de Europa. Invitaron a Kubala a jugar con ellos un amistoso en Lisboa. Era una oportunidad de oro, claro. Pero justo en ese momento, su mujer Ana y su hijo pequeño Branco, que estaba enfermo, consiguieron llegar a Italia tras su propia huida. Y Kubala decidió quedarse con ellos. ¿Qué pasó? El 4 de mayo de 1949, el avión que traía de vuelta a todo el equipo del Torino se estrelló. No sobrevivió nadie. Una decisión familiar, un acto de amor, le salvó la vida. Y sin él saberlo, también salvó el futuro del Barça. Después de sobrevivir a la persecución política y a un destino que parecía escrito, llegó el momento de resurgir. Con la ayuda de una figura clave, Josep Samitier, Kubala ficha por el Barça en junio de 1950. Pero todavía tenía que cumplir la sanción de la FIFA. Su debut oficial se hizo derrogar hasta abril del 51, pero, desde luego, la espera mereció la pena. Barcelona estaba a punto de conocer al que sería su mayor ídolo. Y por si la huida, la sanción y el exilio no hubieran sido suficientes pruebas, el destino le guardaba otra más, casi insuperable. En 1952, cuando estaba en lo más alto, le diagnosticaron tuberculosis. En esa época, una enfermedad así significaba casi seguro el fin de la carrera de un deportista.
o algo peor. Pero Kubala, con esa fuerza física y mental que lo caracterizaba, luchó contra la enfermedad y protagonizó una recuperación que muchos llamaron milagrosa. Y volvió a los campos para seguir escribiendo su historia. Y su impacto fue inmediato y total. En su primera temporada completa, llevó al equipo a lograr una hazaña que marcó una época. Lo ganaron absolutamente todo: Liga, Copa Latina, 5 títulos. No es que solo ganaran trofeos, es que crearon una leyenda. El Barça de les 5 copes. Una leyenda que nació de la mano de su nuevo rey. Pero su dominio no era solo cosa del equipo. Individualmente era imparable. Pensemos en esto. El 10 de febrero de 1952 marcó 7 goles en un único partido. 7. Es un récord para un jugador del Barça que, más de 70 años después y con genios como Messi de por medio, sigue ahí, intacto. Era sencillamente una fuerza de la naturaleza. Su leyenda se puede contar con cifras, y esta es una de ellas: 288 goles en 361 partidos, un promedio increíble que demuestra que fue un fuera de serie durante toda una década. Pero la clave no es solo el número, es que cada uno de esos goles no solo subía al marcador, sino que iba construyendo el mito, iba consolidando la leyenda. Y ahora vamos a ver cómo su influencia fue muchísimo más allá de los títulos. El impacto de Kubala fue tan gigantesco, tan arrollador, que cambió literalmente el paisaje de Barcelona. Su leyenda no solo está escrita en el césped, sino también en cemento y acero. Es que la comparación aquí es brutal, no hay otra palabra. Les Corts era un estadio grande para la época, 60.000 personas, pero es que con Kubala se quedó enano, una auténtica caja de zapatos. Las colas para verle eran kilométricas, el campo a reventar cada domingo. ¿Por qué? Para ver al húngaro. El club lo vio clarísimo. La estrella era demasiado grande para la casa que tenían, así que la construcción del Camp Nou, que se inauguró en el 57 con, ojo, más de 93.000 asientos, no fue un capricho, fue una necesidad creada literalmente por un solo futbolista. Y ese fenómeno tuvo un nombre: la Kubalamanía. Porque esto iba mucho más allá del fútbol. Se le dedicaban canciones populares como aquella de La raspa la inventó Kubala con un balón. Los críos en los patios solo querían ser Kubala. Se convirtió en un ídolo social para una Cataluña que vivía bajo la dictadura de Franco. Era la alegría, la rebeldía del talento, la esperanza, un símbolo de que incluso en los tiempos más oscuros podía aparecer un héroe. Y además de un fenómeno social, fue un revolucionario en el campo. Antes de Kubala, las faltas se tiraban a base de potencia, a cañonazos. Él introdujo en España un concepto totalmente nuevo: la astucia. Fue el pionero en eso de golpear el balón con el interior del pie para darle esa curva, esa rosca que pasaba por encima de la barrera y engañaba al portero. Algo que hoy nos parece normalísimo, pero que en los años 50 era una auténtica revolución. Su estilo de juego cambió por completo las reglas en el fútbol español. Primero, su fuerza. Tenía unos muslos legendarios, de 67 centímetros. Era imposible quitarle la pelota. Aguantaba las embestidas de 2 y hasta 3 defensas. Pero es que no era solo fuerza bruta. A eso le sumaba una visión de juego privilegiada, bajando a recibir y organizar el ataque desde el medio campo. Y sobre todo, era un líder. De esos jugadores que, solo con estar en el campo, ya inspiraba confianza y hacía que todos a su alrededor jugaran mejor. Su etapa como jugador en el Barça acabó en 1961, pero su legado es para siempre. Y no solo por los goles o por los títulos, sino por una serie de hechos que lo convierten en una figura única, absolutamente única, en la historia del fútbol mundial. Fijaos bien en esta tabla. Esto es algo que, con toda seguridad, no volveremos a ver nunca. Kubala jugó partidos oficiales con 3 selecciones nacionales diferentes: con Checoslovaquia, por sus orígenes; con Hungría, su país de nacimiento; y con España, su país de adopción. Esta carrera internacional tan fragmentada por la política de la Guerra Fría le impidió jugar un mundial. Sí, pero al mismo tiempo es el reflejo perfecto de su increíble viaje vital. Y su vida, claro, siguió ligada al fútbol después de colgar las botas. En 1999, para el centenario del club, los socios le votaron como el mejor jugador de la historia del Barça, por delante incluso de Johan Cruyff. Fue seleccionador de España nada menos que 11 años, una de las etapas más largas, y clasificó al equipo para el Mundial del 78 después de mucho tiempo. Recibió los mayores honores y su vida fue tan increíble que hasta se hizo una película sobre ella, que por cierto fue usada como propaganda anticomunista en la España de la época. No hay mejor testimonio que el de otro gigante. Luis Suárez, el único Balón de Oro español masculino y compañero suyo en el Barça, lo resume a la perfección. Kubala no fue solo un gran jugador, fue un innovador, alguien que subió el nivel técnico del fútbol en todo un país. Su llegada a la Liga marcó un antes y un después.
Y terminamos con esta reflexión. Su historia nos obliga a hacernos esta pregunta. Sin su llegada, sin esa cubalamanía que obligó a construir el Camp Nou, sin la era de las 5 copas que puso al Barça en el mapa mundial, sin ese espíritu de superación que sirvió de ejemplo a toda una ciudad, ¿sería el Barça el mismo mes que un club? Pues la respuesta muy probablemente es que no. La leyenda de Ladislau Kubala es la demostración de que a veces un solo hombre puede cambiar la historia.